El hijo de la cocinera escuchó el plan secreto desde el pasillo de servicio. Tenía solo 11 años y no debía estar allí esa noche. Pero su capacidad de volverse invisible mientras los adultos conspiraban salvó una fusión de $1.000 millones y expuso una traición que venía gestándose desde hacía 2 años. Lo que nadie imaginaba era que el niño callado que esperaba en la cocina entendía perfectamente cada palabra que no estaba destinada a sus oídos. Patricia ajustó el gorro de cocina por quinta vez antes de salir del vestuario. No era inseguridad sin fundamento. El turno nocturno en las cocinas de Grupo Landis siempre le ponía los nervios de punta. 20 pisos de vidrio y acero donde se tomaban decisiones que movían mercados enteros, y ella preparaba la comida que alimentaba a quienes tomaban esas decisiones. Bocadillos para reuniones nocturnas, cafés perfectos, cenas ejecutivas de último minuto. Llevaba 12 años haciéndolo y sabía perfectamente cómo mantenerse fuera del camino mientras servía lo que necesitaban. Matías observaba a su madre desde el banco del vestuario de personal. 11 años, demasiado quieto para un niño de su edad, con ojos que absorbían todo sin hacer preguntas. Sostenía una mochila desgastada entre sus piernas. Dentro había un libro de la biblioteca sobre lenguaje corporal y otro sobre negociación empresarial. No los leía por tarea escolar. Los leía porque le fascinaba observar cómo los adultos decían una cosa con palabras y otra completamente diferente con gestos. «Es solo por esta semana», dijo Patricia mirándolo con mezcla de culpa y cansancio. La vecina que cuidaba a Matías estaba enferma y no había nadie más. «Vas a quedarte en la despensa trasera, vas a quedarte callado y no vas a tocar nada de la cocina». Matías asintió. Ya sabía la rutina. No era la primera vez que acompañaba a su madre, aunque generalmente era durante turnos diurnos de fin de semana cuando el edificio estaba vacío. Esta semana era diferente. El edificio estaría lleno, había una fusión importante en proceso, y Patricia había recibido instrucciones explícitas de estar disponible hasta tarde para atender las reuniones ejecutivas. El edificio de Grupo Landis se alzaba como una torre de cristal en el centro financiero. Desde afuera parecía brillar con luz propia. Adentro, el aire acondicionado funcionaba a temperatura perfecta, los pisos relucían, cada detalle gritaba dinero y poder. Patricia y Matías entraron por la puerta de servicio que daba directamente a las cocinas industriales del sótano, donde el personal de alimentación preparaba todo sin ser visto por los ejecutivos de arriba. El chef supervisor nocturno, un hombre llamado Roberto con 30 años de experiencia, esperaba en la cocina principal.
Patricia, esta semana es crucial, dijo sin saludar. La fusión con TechVision se cierra el viernes. Van a haber reuniones hasta tarde todos los días. Necesito que prepares servicios de catering para las salas ejecutivas cuando lo soliciten. Café siempre listo, bocadillos disponibles, cenas si las piden. Patricia asintió. Entendido. Roberto notó a Matías por primera vez. ¿El niño? Solo esta semana. Se quedará en la despensa trasera, no va a molestar. El supervisor frunció el ceño, pero no discutió. Conocía a Patricia, sabía que era confiable. Matías siguió a su madre por los pasillos de servicio que conectaban las cocinas con los montacargas que subían a los pisos ejecutivos. Eran completamente diferentes a los pasillos principales del edificio. Aquí no había alfombras caras, ni arte en las paredes, solo baldosas industriales y luces fluorescentes. Era el mundo detrás del mundo, donde la gente como su madre se movía sin ser vista para mantener la ilusión de perfección en el lado visible. Vas a quedarte aquí. Patricia señaló una pequeña despensa cerca de la cocina principal. Hay una silla, puedes leer, pero si alguien viene, te quedas en silencio absoluto. Matías se instaló en la despensa con su mochila. Era pequeña, olía a especias y pan, pero tenía luz. Sacó su libro sobre lenguaje corporal y se acomodó en la silla de metal plegable. A través de la puerta entreabierta podía ver la cocina y, más allá, escuchar los sonidos del edificio vivo. Voces amortiguadas que llegaban por los conductos de ventilación, el zumbido del montacargas subiendo y bajando con pedidos, el ruido constante de la cocina preparando alimentos. Era como estar detrás del escenario de una obra de teatro que nunca terminaba. Patricia comenzó su turno preparando café en la máquina industrial. Esa noche ya había 3 pedidos de servicio para diferentes salas de reuniones en pisos ejecutivos. Podía escuchar actividad inusual para las 9 de la noche. Generalmente a esta hora solo quedaban guardias de seguridad, pero esta semana las luces seguían encendidas en múltiples pisos. La fusión había traído energía frenética. El sistema de pedidos de catering interno sonaba cada 20 minutos con nuevas solicitudes. Café para el piso 20, bocadillos para el 17, agua y frutas para el 19. En la oficina principal del piso 20, Alejandro Landis revisaba por centésima vez los documentos de la fusión. 60 años, fundador de Grupo Landis, un imperio que había construido desde cero durante 35 años. La fusión con TechVision era la culminación de su carrera.
1.200 millones de dólares, acceso a mercados tecnológicos que Landis necesitaba desesperadamente, asegurar el futuro de la compañía por las próximas décadas. Pero también era la decisión más arriesgada que había tomado. Si algo salía mal, podía perder todo. Los números están bien, dijo Carla Méndez, su directora financiera y mano derecha de 20 años. Estaba sentada al otro lado del escritorio, revisando proyecciones en su laptop. Los accionistas de TechVision están conformes. Solo falta la aprobación final del Consejo el viernes. Alejandro asintió, pero no se relajó. ¿Y Martín? Carla titubeó antes de responder. Martín Solís era el vicepresidente ejecutivo, segundo al mando, el hombre que Alejandro había mentorado durante 15 años. No he hablado con él desde esta mañana. Dijo que estaba revisando detalles legales. Algo en el tono de Carla hizo que Alejandro levantara la mirada. ¿Qué no me estás diciendo? Carla cerró su laptop. Probablemente nada. Solo una sensación. Martín ha estado distante últimamente. Reuniones privadas que no aparecen en su calendario. Llamadas que toma en su oficina con la puerta cerrada. Alejandro frunció el ceño. Martín es ambicioso, siempre lo ha sido, pero es leal. Carla no respondió inmediatamente. Espero que tengas razón, dijo finalmente, porque si hay una filtración de información antes del viernes, esta fusión se cae y nos destruye. Tres pisos abajo, en una sala de reuniones con vista a la ciudad, Martín Solís estaba sentado con dos hombres que oficialmente no deberían estar allí. Uno era Rodrigo Vázquez, CEO de Industrias Vázquez, el competidor más agresivo de Landis. El otro era un abogado corporativo llamado Julio Acosta, que se especializaba en adquisiciones hostiles. La sala estaba en penumbra, solo iluminada por las luces de la ciudad que entraban por los ventanales. ¿Estás seguro de que esto funciona?, preguntó Martín con voz tensa. Llevaba 15 años esperando dirigir Grupo Landis. 15 años siendo el segundo. 15 años viendo a Alejandro tomar todas las decisiones importantes mientras él ejecutaba órdenes. Cuando Vázquez se le había acercado 6 meses atrás con una propuesta, Martín había escuchado, y mientras más escuchaba, más sentido tenía. Completamente seguro, respondió Vázquez, recostándose en su silla con confianza molesta. Landis está apostando todo a esta fusión. Si la información clave llega a nuestras manos antes del viernes, podemos hacer una contraoferta directamente a TechVision. Ellos elegirán la mejor opción. Julio Acosta, el abogado, agregó. Y cuando TechVision rompa el acuerdo con Landis, la compañía entrará en caída libre. Los accionistas perderán confianza. Alejandro tendrá que vender o enfrentar un consejo hostil. En cualquier caso, tú estarás posicionado para tomar control.
Martín sintió el estómago contraerse. Esto era traición pura. Alejandro lo había mentorado, confiado en él, tratado casi como hijo, pero también lo había mantenido en segundo lugar por década y media sin un plan real de sucesión. ¿Y mi posición en todo esto? Vázquez sonrió. Cuando adquiramos Landis, serás CEO de la entidad fusionada. Tendrás el poder que Alejandro nunca te dio. El sistema de pedidos de catering sonó en la cocina. Patricia revisó la pantalla. Sala 17C, piso 17. Servicio de café y bocadillos para 3 personas. No era una solicitud formal que hubiera pasado por Roberto, era un pedido directo desde la sala. Patricia preparó una bandeja con termo de café, tazas, galletas gourmet y servilletas. Cargó todo en el montacargas de servicio y subió al piso 17. Los pasillos ejecutivos eran un mundo diferente. Aquí todo era alfombra gruesa, luces indirectas, silencio corporativo. Patricia empujó el carrito de servicio hacia la sala 17C, siguiendo las indicaciones de la pantalla de pedidos. La puerta estaba cerrada, pero había luz adentro. Tocó suavemente como le habían enseñado. Una voz masculina respondió: «Adelante». Patricia entró empujando el carrito. 3 hombres estaban sentados alrededor de la mesa. Uno la miró con impaciencia. «Déjelo en la mesa lateral». Patricia asintió. Comenzó a descargar la bandeja con movimientos eficientes y silenciosos. Los hombres continuaron hablando como si ella no existiera. Para ellos era invisible, solo otra empleada de servicio, sin nombre ni rostro. «El viernes es nuestra única ventana», decía uno de ellos. Patricia mantenía la cabeza baja mientras acomodaba las tazas. «Una vez que firmen con TechVision, perdemos la oportunidad». Patricia sintió algo contraerse en su estómago. No debía escuchar. Debía dejar el servicio e irse. Pero sus manos seguían moviéndose lentamente mientras su cerebro procesaba las palabras. «¿Y están seguros de que TechVision aceptará su oferta?», preguntó otro hombre que Patricia reconoció vagamente de las fotos en los pasillos. «Con la información que nos vas a proporcionar, podemos hacer una contraoferta superior. TechVision son hombres de negocios, tomarán el mejor trato». Patricia terminó de acomodar todo, pero sus pies no se movían. «Los documentos finales están en el servidor seguro de Landis», decía el que ella ahora identificaba como alguien importante del edificio. «El jueves por la noche voy a hacer una copia. El viernes temprano, antes de la reunión del consejo, les paso todo». Uno de los extraños sonrió. «Y después nosotros hacemos nuestra oferta a TechVision. Cuando ellos rompan el contrato con Landis, la compañía colapsará. Nosotros la adquirimos a precio de liquidación».
Patricia sintió el aire salir de sus pulmones. Esto era malo, muy malo. Estos hombres estaban planeando traicionar a la compañía. Finalmente se obligó a moverse hacia la puerta. Mientras salía, escuchó una última frase. 35 años Landis ha dominado. Es hora de un cambio de poder. La puerta se cerró detrás de ella. Patricia empujó el carrito vacío hacia el montacargas con manos temblorosas. De regreso en la cocina, Patricia intentó concentrarse en preparar el siguiente pedido. Pero su mente regresaba una y otra vez a esa conversación. Había escuchado suficiente para entender que algo terrible estaba planeándose. Pero ¿qué podía hacer ella? Era cocinera de turno nocturno. Nadie escuchaba a personas como ella. Si reportaba lo que había escuchado, probablemente sería despedida por estar donde no debía, por escuchar conversaciones privadas. Y necesitaba este empleo desesperadamente. Matías dependía de ella. El alquiler dependía de ella. Todo dependía de mantener la cabeza baja y hacer su trabajo. Pero mientras preparaba otra bandeja de servicio, pensaba en Alejandro Landis. Nunca lo había conocido personalmente, pero lo había visto en el edificio. Un hombre mayor que trabajaba hasta tarde, que saludaba al personal de seguridad por sus nombres, que una vez le había agradecido personalmente por un servicio de cena bien preparado. Un hombre que no sabía que su segundo al mando lo estaba traicionando en ese preciso momento. Patricia terminó su turno sintiéndose miserable. Recogió a Matías de la despensa. ¿Estás bien, mamá?, preguntó él notando su expresión. Patricia asintió demasiado rápido. Sí, solo cansada. Regresaron a casa en silencio. Esa noche, Patricia no durmió. Solo seguía escuchando esas palabras. Cuando la compañía colapsará, a precio de liquidación, cambio de poder. La noche siguiente, Patricia llegó al trabajo con la esperanza de que todo hubiera sido malentendido. Que lo que escuchó no significaba lo que pensaba. Matías se instaló en su despensa con sus libros. Esta vez traía uno sobre ética empresarial que había encontrado en la biblioteca. Le gustaba entender cómo se suponía que los adultos debían comportarse versus cómo realmente se comportaban. La diferencia siempre le había fascinado. A las 9:30, el sistema de pedidos volvió a sonar. Patricia revisó la pantalla y su corazón se hundió. Sala 17C. Otra vez. Servicio de café para 3 personas. Con manos temblorosas, preparó la bandeja. Roberto la notó. ¿Estás bien? Sí, chef, solo cansada. Subió en el montacargas intentando calmarse. Esto no era asunto suyo. Solo tenía que dejar el servicio e irse. Pero cuando entró a la sala 17C, los mismos 3 hombres estaban allí, y esta vez, mientras Patricia dejaba el servicio con manos que temblaban visiblemente, escuchó detalles más específicos.
Los documentos de valoración están en la carpeta marcada como Proyecciones Q4, decía el que parecía trabajar para Landis. Acceso nivel 5. Voy a descargarlos el jueves después de medianoche, cuando los sistemas de monitoreo estén en mantenimiento rutinario. Patricia salió de la sala sintiendo náuseas. Esto era real, completamente real. Estos hombres iban a robar información confidencial y destruir la compañía. ¿Cuántas personas perderían sus empleos cuando Landis colapsara? ¿Cuántas familias como la suya quedarían sin ingresos? El peso de lo que sabía era abrumador, pero seguía sin saber qué hacer con esa información. Matías estaba leyendo en su despensa cuando escuchó pasos diferentes. No eran los pasos de su madre, eran más pesados, más seguros. Se quedó completamente quieto. Los pasos pasaron frente a la despensa, pero no se detuvieron. Matías esperó 30 segundos y después asomó la cabeza con cuidado. Un hombre de traje caminaba por el pasillo de servicio. No era personal del edificio. Los empleados no usaban trajes así en los pasillos traseros. La curiosidad de Matías pudo más que la precaución. Salió de la despensa y siguió al hombre a distancia segura. El hombre entró al montacargas de servicio. Matías vio que presionaba el botón del piso 17. Cuando las puertas se cerraron, Matías corrió hacia las escaleras de servicio. Subió los escalones de dos en dos, su corazón latiendo fuerte. Llegó al piso 17 y asomó la cabeza por la puerta de la escalera. El pasillo de servicio del piso 17 era similar al del sótano. Matías caminó con cuidado, manteniéndose cerca de las paredes. Podía escuchar voces amortiguadas. Siguió el sonido hasta encontrar una rejilla de ventilación baja en la pared. Se agachó y miró a través de las rendijas. Podía ver parte de una sala de reuniones. Había 3 hombres adentro. Uno era el del traje que acababa de seguir. Matías se quedó completamente inmóvil, apenas respirando. Las voces le llegaban claras a través de la rejilla. El jueves por la noche, decía uno, voy a acceder al servidor desde mi oficina. Nadie sospechará porque trabajo hasta tarde regularmente. Otro hombre respondió, ¿y el rastro digital? Lo voy a hacer parecer como parte de mi trabajo normal. Estoy autorizado a ver esos archivos, solo que voy a hacer copias que oficialmente no debería hacer. Matías no entendía todos los términos técnicos, pero entendía la estructura de la conversación. Alguien iba a robar algo, información, documentos importantes, y lo iba a dar a personas que no deberían tenerla. Sacó un pequeño cuaderno de su bolsillo, uno que siempre llevaba para anotar observaciones interesantes.
Comenzó a escribir con letra pequeña todo lo que escuchaba. ¿Y TechVision? Preguntó una voz. Están esperando nuestra contraoferta. Tan pronto tengas los números exactos de valoración de Landis, podemos ofrecer 5% más. TechVision romperá su acuerdo actual y firmará con nosotros. Matías escribía rápido. TechVision, contraoferta, romper acuerdo. Cada palabra era una pieza de un rompecabezas que estaba comenzando a armar. Y después Landis colapsa, continuó la voz con satisfacción evidente. Los accionistas van a forzar la venta. Nosotros compramos la compañía por una fracción de su valor real. Y tú, había una pausa, tú finalmente obtienes lo que mereces, el puesto que Alejandro nunca te dio. Matías levantó la vista. Alejandro. Había visto ese nombre en las paredes del edificio. Alejandro Landis, el dueño. Matías siguió escuchando, escribiendo cada detalle que podía capturar. Nombres, fechas, términos específicos. No entendía completamente qué significaba todo, pero sabía reconocer cuando algo era importante. Y esto era muy importante. Estos hombres estaban planeando hacer algo malo a mucha gente, y tenía que decírselo a alguien. La reunión duró casi una hora. Cuando los hombres finalmente salieron, Matías esperó hasta que sus pasos se alejaran completamente antes de moverse. Regresó corriendo por las escaleras de servicio hasta el sótano. Llegó a la despensa justo cuando su madre entraba buscándolo. ¿Dónde estabas?, preguntó Patricia con voz tensa. Solo fui al baño, mintió Matías. Su madre lo miró con sospecha, pero no insistió. Tenía demasiadas cosas en su propia mente. Esa noche, de camino a casa, Matías rompió el silencio. Mamá, si escucharas algo malo que alguien está planeando hacer, ¿se lo dirías a alguien aunque pudieras meterte en problemas? Patricia lo miró sorprendida. ¿Por qué preguntas eso? Matías se encogió de hombros. Solo curiosidad. Lo leí en uno de mis libros sobre ética. Patricia pensó antes de responder. Depende de qué tan malo sea lo que planean hacer, y si alguien realmente te escucharía. Matías asintió procesando la respuesta. Durante el resto del camino pensó en su cuaderno lleno de notas. Pensó en las palabras que había escuchado sobre compañías colapsando y personas perdiendo todo. Pensó en cómo su madre había trabajado 12 años en ese edificio y cómo se vería si la compañía desapareciera. Tenía que hacer algo. Pero ¿qué podía hacer un niño de 11 años que nadie conocía? El miércoles por la noche, tanto Patricia como Matías estaban más tensos de lo normal. Patricia sabía que el jueves sería cuando robarían la información, según lo que había escuchado. Matías sabía lo mismo por sus propias razones. Ambos cargaban el peso de información que no sabían cómo manejar.
Pero ninguno sabía que el otro también sabía. Patricia preparó el servicio de catering mecánicamente, su mente en otra parte. ¿Debía decirle a alguien? ¿A quién? ¿Al jefe de seguridad? ¿A recursos humanos? ¿Directamente a Alejandro Landis? La sola idea de acercarse al CEO del edificio le parecía absurda. Personas como ella no hablaban con personas como él. Y además, ¿qué diría? Escuché a su vicepresidente conspirando mientras yo servía café. Sonaría ridículo. O peor, sonaría como si estuviera inventando cosas. Matías, por su parte, había estado pensando en un plan. Había leído suficientes libros sobre comunicación y persuasión para saber que la forma en que presentas información es tan importante como la información misma. No podía simplemente decirle a un adulto, escuché algo malo. Tenía que presentar evidencia de manera que lo tomaran en serio. Tenía sus notas, tenía fechas específicas, tenía nombres, pero seguía siendo un niño. ¿Quién escucharía? A las 10 de la noche del miércoles, el sistema de pedidos sonó de nuevo. Patricia ya sabía antes de mirar la pantalla. Sala 17C. Esta vez cuando entró con el servicio, los hombres ni siquiera pausaron su conversación. Ella era tan invisible para ellos que podía estar parada en la sala y no cambiarían una palabra. Mañana a las 12:30 de la noche, decía el que Patricia ahora sabía, era Martín Solís, el vicepresidente. El sistema de monitoreo entra en mantenimiento programado a medianoche. Tengo 30 minutos para copiar todo sin que quede rastro inmediato. Patricia dejó el servicio con manos que apenas podían sostener la bandeja. Salió de la sala y se apoyó contra la pared del pasillo. Mañana. Mañana sería cuando todo pasaría. Después ya sería tarde. La fusión se arruinaría el viernes. La compañía colapsaría. Cientos de personas perderían sus empleos. Y ella habría sabido y no habría hecho nada. En la despensa, Matías también había llegado a una conclusión. No podía seguir callado. Tenía que actuar. Abrió su cuaderno y revisó todas sus notas. Nombres: Martín Solís, Rodrigo Vázquez, Julio Acosta. Fecha: jueves a medianoche. Plan: robar documentos de valoración, hacer contraoferta a Techvision, colapsar Grupo Landis. Tenía todo documentado. Ahora solo necesitaba encontrar a la persona correcta que lo escuchara. Cuando Patricia vino a buscarlo al final del turno, Matías la miró con determinación. Mamá, necesito decirte algo importante. Patricia lo miró cansada. ¿Qué pasa? Matías respiró hondo. Escuché algo malo que van a hacer mañana en la noche. Y creo que tú también escuchaste algo. Patricia se congeló. ¿Qué? Te vi cuando volviste de servir en el piso 17 ayer. Estabas temblando. Escuchaste algo en esa sala, ¿verdad? Patricia sintió las lágrimas amenazar.
Matías, no puedes estar escuchando conversaciones de los ejecutivos. Te dije que te quedaras en la despensa. Matías no se movió. Lo sé, pero lo hice, y escuché el mismo plan que tú escuchaste, y sé que está mal y que tenemos que decirle a alguien antes de que sea tarde. Patricia se sentó pesadamente. Nadie nos va a escuchar, somos nadie para ellos. Matías sacó su cuaderno. Tengo nombres, tengo fechas exactas, tengo detalles de cómo van a hacerlo. Si presentamos esto correctamente, alguien tiene que escuchar. Patricia miró las notas detalladas en letra pequeña y apretada. Su hijo de 11 años había documentado una conspiración corporativa con más precisión que muchos adultos podrían haberlo hecho. ¿Y a quién se lo vamos a decir? ¿Al jefe de seguridad? ¿A recursos humanos? Cualquiera de ellos podría estar involucrado. Matías pensó por un momento. Tiene que ser directamente al señor Landis. Él es el único que seguro no está involucrado porque están conspirando contra él. Patricia negó con la cabeza. No puedo simplemente tocar a la puerta del CEO y decir que escuché a su vicepresidente conspirando mientras servía café. Entonces yo lo haré, dijo Matías con una firmeza que no correspondía a su edad. Yo lo haré porque nadie espera que un niño tenga esta información. Eso me hace más creíble, no menos. Patricia miró a su hijo sintiéndose simultáneamente orgullosa y aterrada. Si hacemos esto y sale mal, podría perder mi trabajo. Podríamos perder todo. Matías asintió. Lo sé. Pero si no hacemos nada y la compañía colapsa mañana, vas a perder tu trabajo de todas formas. Al menos así hay chance de que salvemos algo. La lógica era irrefutable. Patricia respiró hondo. Está bien, mañana encontraremos la manera de hablar con Alejandro Landis. Esa noche ninguno de los dos durmió mucho. Patricia repasaba mentalmente cómo podría acercarse al CEO. Matías revisaba sus notas una y otra vez, memorizando cada detalle. Ambos sabían que el jueves sería el día que cambiaría todo, para bien o para mal. En algún lugar de la ciudad, Martín Solís también estaba despierto, repasando su plan para acceder al servidor a medianoche. Y Alejandro Landis dormía sin saber que su compañía pendía de un hilo y que su salvación vendría de los lugares más inesperados. El jueves amaneció con un cielo gris que parecía presagiar tormenta. Patricia y Matías llegaron al edificio más temprano de lo habitual. Matías llevaba su cuaderno guardado en la mochila como si fuera el objeto más valioso del mundo. En cierto sentido, lo era. Contenía la información que podía salvar o destruir todo, dependiendo de qué hicieran con ella. Tenemos que pensar esto bien, dijo Patricia mientras se cambiaba al uniforme de cocina. No podemos simplemente aparecer en su oficina. Alejandro Landis tiene asistentes, seguridad, protocolos.
Matías asintió. Entonces tenemos que crear una situación donde no tenga opción excepto escucharnos. Patricia lo miró. ¿Qué estás planeando? Matías sonrió levemente. Algo que aprendí de mis libros sobre negociación. A veces la mejor estrategia es la más directa. Durante el día, Matías investigó. Le preguntó casualmente al personal de limpieza sobre los horarios del CEO. El señor Landis siempre baja al comedor ejecutivo a las 2 de la tarde, le dijo una señora mayor. Almuerza mientras revisa documentos, muy puntual. Matías procesó la información. El comedor ejecutivo, un espacio semipúblico donde podría acercarse sin ser tan obviamente fuera de lugar como en la oficina privada del CEO. A las 2:05, Matías le dijo a su madre, «Es hora». Patricia sintió el estómago contraerse. «¿Estás seguro de esto?» Matías asintió. «Si no lo hacemos ahora, a medianoche va a ser demasiado tarde». Subieron juntos en el montacargas de servicio hasta el piso donde estaba el comedor ejecutivo. Era un espacio elegante pero no ostentoso, con grandes ventanales y mesas espaciadas para privacidad. Alejandro Landis estaba sentado en su mesa habitual, solo, revisando documentos mientras comía una ensalada que apenas tocaba. Patricia y Matías lo observaron desde la entrada del área de servicio. «Ahora o nunca», susurró Matías. Comenzó a caminar hacia la mesa. Patricia lo siguió, el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Cuando llegaron junto a la mesa, Alejandro levantó la vista con expresión de sorpresa. No era común que el personal de servicio se acercara directamente a los ejecutivos durante las comidas. «¿Puedo ayudarlos?», preguntó con tono educado pero claramente confundido. Matías respiró hondo y habló antes de que pudiera perder el valor. «Señor Landis, mi nombre es Matías. Soy hijo de Patricia que trabaja en la cocina y necesito hablar con usted sobre algo muy urgente relacionado con la fusión de TechVision». El tenedor de Alejandro se quedó suspendido en el aire. Nadie, excepto el círculo más íntimo de ejecutivos, sabía los detalles de esa fusión. «¿Cómo sabes sobre eso?», preguntó con voz ahora alerta. Matías sacó su cuaderno. «Porque escuché a 3 hombres planear cómo sabotearla». Y si no hace algo hoy, a medianoche van a robar su información confidencial y destruir el trato. Alejandro miró al niño, después a Patricia, después nuevamente al niño. Podría haber descartado esto como absurdo. Un niño de 11 años afirmando conocer una conspiración corporativa. Pero algo en los ojos de Matías, algo en la forma en que sostenía ese cuaderno, hizo que Alejandro pausara. «Siéntense», dijo señalando las sillas vacías en su mesa. «Y cuéntenme todo desde el principio».
Patricia y Matías se sentaron. Matías abrió su cuaderno y comenzó a explicar con una claridad que sorprendió incluso a su madre. Habló sobre las reuniones en la sala 17C, sobre los tres hombres, Martín Solís, Rodrigo Vázquez, Julio Acosta, sobre el plan para robar documentos de valoración del servidor a medianoche cuando el sistema de monitoreo estuviera en mantenimiento, sobre la contraoferta a TechVision, sobre el colapso planeado de Grupo Landis. Alejandro escuchaba con expresión cada vez más tensa. Cuando Matías terminó, se quedó en silencio por un largo momento. «Martín», dijo finalmente con voz que apenas salía. «¡Mi Martín!». Patricia intervino por primera vez. «Señor Landis, yo también escuché parte de esto cuando serví café en esa sala. No quería escuchar, pero estaban hablando como si yo no existiera, como si fuera invisible». Alejandro cerró los ojos. 15 años había confiado en Martín. Lo había mentorado, preparado, tratado como el hijo que nunca tuvo. Y ahora esto. «¿Por qué no vinieron antes?», preguntó. Patricia bajó la mirada. «Porque soy cocinera nocturna, señor. Nadie escucha a personas como yo. Pensé que me despedirían por estar en lugares donde no debía, por escuchar conversaciones privadas». Alejandro la miró con una mezcla de comprensión y tristeza. «Y probablemente tenías razón en temer eso. El sistema está diseñado para que personas como tú sean invisibles». Matías habló de nuevo. «Pero no podíamos quedarnos callados, porque si la compañía colapsa, mi mamá pierde su trabajo, y cientos de otras personas también. Y eso está mal». Alejandro sintió algo quebrarse en su pecho. Este niño tenía más integridad que su vicepresidente de 15 años. «Tienes fechas exactas en ese cuaderno, horas específicas». Matías asintió. «Todo está aquí, cada reunión que escuché, cada detalle que pude capturar». Alejandro sacó su teléfono. «Carla, ven a mi ubicación ahora y trae a Javier de seguridad». Colgó y miró a Matías y Patricia. «Van a tener que repetir toda esta historia. Va a ser incómodo. Posiblemente van a cuestionar cómo obtuvieron esta información, pero les prometo que los voy a proteger». Patricia sintió lágrimas de alivio. «Gracias, señor». Alejandro negó con la cabeza. «No me agradezcan todavía. Si esto es cierto, y mi instinto me dice que lo es, acaban de salvar esta compañía». Carla Méndez llegó 3 minutos después, junto con Javier Ramos, jefe de seguridad corporativa. Ambos miraron confundidos al niño y a la mujer de cocina sentados con el CEO. «¿Qué pasa?», preguntó Carla. Alejandro señaló a Matías. «Este joven va a contarles una historia. Quiero que escuchen cada palabra y que después verifiquen cada detalle». Matías repitió todo de nuevo, esta vez con Carla y Javier tomando notas frenéticamente. Cuando terminó, Javier revisó sus notas.
Si esto es exacto, necesitamos actuar rápido. El mantenimiento del sistema de monitoreo está programado para medianoche a 2 de la mañana efectivamente. Es una ventana real. Carla palideció. Y los documentos de valoración están exactamente donde este niño dice. Carpeta Proyecciones Q4, acceso nivel 5. Martín tiene ese nivel de acceso. Alejandro apretó los puños. ¿Cómo verificamos sin alertar a Martín? Javier pensó rápidamente. Podemos cancelar el mantenimiento del sistema sin anunciarlo públicamente. Si Martín intenta acceder al servidor a medianoche, quedará registrado normalmente. Será evidencia directa. Carla agregó. Y podemos monitorear su actividad digital desde ahora hasta entonces. Si hace movimientos sospechosos, lo sabremos. Alejandro asintió. Háganlo, pero con discreción absoluta. No quiero que Martín sepa que estamos al tanto. Se volvió hacia Matías y Patricia. Ustedes dos necesitan actuar normalmente el resto del día. Si Martín o cualquiera de los otros sospecha que hablaron con alguien, podrían cambiar el plan. Matías asintió con seriedad. Entiendo. Patricia también asintió, aunque su cuerpo entero temblaba. Alejandro las miró con una intensidad que Patricia nunca había visto. Gracias por su coraje. No muchas personas habrían arriesgado tanto por hacer lo correcto. El resto del día se sintió interminable. Patricia volvió a la cocina intentando actuar normal mientras su mente corría. Matías regresó a su despensa con sus libros, pero no podía concentrarse en leer. A las 6 de la tarde, Matías decidió hacer otra ronda de observación. Subió cautelosamente al piso 17 usando las escaleras de servicio. Se posicionó cerca de la rejilla de ventilación que daba a la sala 17C. No tuvo que esperar mucho. A las 6:30, los tres hombres llegaron. Matías reconoció sus voces inmediatamente. Todo está listo para esta noche, decía Martín con voz tensa. A las 12:30 entro al sistema. A las 12:45 tendré las copias. A la 1 de la mañana les transfiero todo. Rodrigo Vázquez respondió. Perfecto. Nuestro equipo legal estará listo para revisar los documentos inmediatamente. Mañana temprano hacemos la contraoferta a TechVision. Julio Acosta, el abogado, agregó, y para el mediodía del viernes, cuando Landis vaya a su reunión de consejo esperando cerrar la fusión, TechVision ya habrá firmado con nosotros. Será el fin de Alejandro Landis. Los tres hombres rieron. El sonido hizo que Matías sintiera náuseas. Estas personas estaban disfrutando la idea de destruir la vida de alguien. Memorizó cada palabra nueva que escuchó y después regresó sigilosamente a la despensa.
En una oficina segura del edificio, Javier Ramos coordinaba con su equipo técnico. El mantenimiento del sistema está cancelado oficialmente, pero no lo anunciamos en los sistemas internos, que siga apareciendo como programado. Su segundo al mando asintió. ¿Y el monitoreo de Martín Solís? Activo desde ahora. Quiero saber cada archivo que abre, cada correo que envía, cada llamada que hace. El técnico tecleó comandos. Listo. Tenemos ojos digitales en todo. A las 8 de la noche, Martín Solís salió de su oficina y se fue del edificio. Según su registro normal, volvería a las 11 para terminar trabajo pendiente. Era su patrón habitual cuando había proyectos importantes. Nadie sospecharía. Javier recibió la confirmación por radio. El objetivo salió del edificio. Regreso estimado en 3 horas. Alejandro, que estaba en la oficina de Javier viendo todo desarrollarse, sintió una mezcla de tristeza y furia. 15 años, murmuró. Le di 15 años de mi vida. Carla puso una mano en su hombro. Algunos hombres nunca están satisfechos con ser segundos, sin importar cuánto les des. Alejandro asintió amargamente. Debí haber visto las señales, la ambición en sus ojos, las preguntas sobre sucesión, los comentarios sutiles sobre que yo era demasiado conservador. Carla apretó su hombro. No te culpes. Los traidores son expertos en ocultar sus verdaderas intenciones. A las 11 menos cuarto, Patricia terminó su turno regular. Roberto le había dado permiso para irse temprano. Has trabajado duro toda la semana, le dijo. Ve a casa, descansa. Pero Patricia no se fue. Le dijo a Roberto que tenía que terminar un inventario de despensa. En realidad, ella y Matías se quedaron esperando. Necesitaban ver cómo esto terminaba. Se instalaron en una pequeña oficina de administración que Javier les había asignado. Desde allí podían esperar sin estar en el camino. A las 11 en punto, Martín Solís regresó al edificio. El guardia de seguridad en recepción lo saludó como siempre. Buenas noches, señor Solís. Martín respondió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Noche larga por delante. Subió a su oficina en el piso 19. Las cámaras de seguridad lo seguían. En la oficina de Javier, múltiples monitores mostraban cada ángulo. Alejandro miraba la pantalla donde Martín se sentaba en su escritorio. Encendía su computadora, se servía un café del termo que había traído. Está siguiendo su rutina normal, comentó Javier. Parece relajado. Carla revisaba otro monitor que mostraba la actividad digital de la computadora de Martín. Está abriendo documentos legítimos, correos del día. Todavía no hace ningún movimiento sospechoso. Alejandro comprobó su reloj. 11:20.
10 minutos para medianoche, cuando supuestamente comenzaría el mantenimiento del sistema. En la pequeña oficina administrativa, Matías miraba su propio reloj. Patricia estaba sentada junto a él, nerviosa. ¿Crees que funcione?, preguntó ella. Matías asintió. Tiene que funcionar. Hicimos todo correcto. Patricia lo abrazó. Pase lo que pase, estoy orgullosa de ti. Fuiste más valiente que cualquier adulto en este edificio. Matías se recostó contra ella. Aprendí de ti. Tú trabajas 12 horas sin quejarte. Eso también es valentía. Medianoche llegó. En su oficina, Martín miró su reloj. Esperó exactamente 30 segundos, lo suficiente para que el mantenimiento del sistema comenzara. Después cerró los documentos legítimos que había estado fingiendo revisar. Su expresión cambió. La máscara de ejecutivo dedicado se cayó, revelando algo más oscuro debajo. Tecleó comandos específicos para acceder al servidor seguro. En la oficina de Javier, las alarmas comenzaron a sonar silenciosamente. «Está entrando al servidor», dijo el técnico con voz tensa, accediendo a la carpeta de proyecciones financieras. Carla sintió el estómago contraerse. Exactamente como el niño dijo que haría. Javier hablaba por radio con su equipo de seguridad física. «Prepárense para intervenir a mi señal. Pero no antes. Necesitamos que complete la acción para tener evidencia irrefutable». Alejandro miraba la pantalla sintiendo cada segundo como una eternidad. Martín abrió la carpeta Proyecciones Q4. Revisó rápidamente los documentos. Valoraciones detalladas de Grupo Landis, análisis de sinergias con TechVision, proyecciones de ganancias post-fusión, márgenes exactos de negociación. Era todo lo que Vázquez necesitaba para hacer una contraoferta superior. Martín insertó una memoria USB en su computadora. Comenzó a copiar archivos. «Ya está», susurró Javier. «Está cometiendo el robo de información confidencial. Tenemos evidencia». Alejandro sintió algo romperse dentro de él. «Esperen a que termine de copiar. Quiero que no haya ninguna duda legal después». Los minutos se arrastraban. La barra de progreso en la pantalla de Martín llenándose lentamente. 70%, 80, 90. Cuando la transferencia llegó al 100%, Martín extrajo la USB con una sonrisa de satisfacción. La guardó en el bolsillo interno de su saco. Cerró todas las ventanas de su computadora, limpiando rastros. Pensaba que había sido perfecto, que nadie sabría, que el mantenimiento del sistema había ocultado su acceso. Se puso de pie, tomó su maletín, caminó hacia la puerta de su oficina. «Ahora», dijo Alejandro con voz fría. Javier habló por radio. «Intervengan». Cuando Martín abrió la puerta de su oficina, encontró a 4 guardias de seguridad esperándolo. Detrás de ellos, Alejandro Landis, Carla Méndez y Javier Ramos.
Martín se congeló. Su rostro pasó por varias expresiones: sorpresa, confusión, miedo y finalmente una máscara de fingida inocencia. Alejandro, ¿qué pasa?, preguntó intentando sonar casual. Alejandro lo miró con una frialdad que Martín nunca había visto. «Entrega la USB, Martín». Martín parpadeó. «¿Qué USB?» Javier dio un paso adelante. «La que acabas de usar para copiar documentos confidenciales del servidor seguro. La que está en el bolsillo interno izquierdo de tu saco». «Tenemos todo grabado». El rostro de Martín perdió todo el color. «No sé de qué están hablando». Alejandro señaló la cámara en el techo de la oficina. «Tenemos video de ti insertando la USB. Tenemos registro digital de cada archivo que copiaste. Tenemos grabaciones de tus reuniones con Rodrigo Vázquez y Julio Acosta planeando esta traición». Martín se tambaleó como si lo hubieran golpeado. «¿Cómo?». Su voz apenas salía. Alejandro no respondió la pregunta. «Seguridad, escóltenlo a una sala de conferencias y llamen a la policía. Esto es robo de propiedad intelectual corporativa y conspiración para fraude». Los guardias se acercaron a Martín. Uno extendió la mano. «La USB, señor». Martín, derrotado, la sacó lentamente de su bolsillo y la entregó. Mientras los guardias lo llevaban, gritó hacia Alejandro: «¡15 años te di! 15 años y nunca me viste como sucesor real». Alejandro se detuvo. Se volvió. «Te vi como sucesor, Martín». «Pero un sucesor necesita ganarse la posición con lealtad y carácter, no con robo y traición». Martín rió amargamente. «¿Lealtad? ¿Como la lealtad de trabajar 70 horas semanales mientras tú te llevas todo el crédito? ¿Como ser siempre el segundo?». Alejandro lo miró con tristeza. «Ser segundo no es una maldición, Martín. Es una preparación. Pero nunca aprendiste la diferencia». Los guardias lo sacaron de la oficina. En los siguientes 30 minutos todo se movió rápido. La policía llegó. Javier les entregó toda la evidencia digital y física. Revisaron la USB. Contenía exactamente los archivos que Matías había predicho que robarían. Las grabaciones de las reuniones en la sala 17C fueron presentadas. Los detectives tomaron declaraciones y Martín Solís, vicepresidente ejecutivo de Grupo Landis, fue arrestado por robo de secretos comerciales. Alejandro contactó a sus abogados corporativos. «Necesito órdenes de restricción contra Rodrigo Vázquez y Julio Acosta». «Y quiero demandas presentadas mañana temprano». Los abogados, aunque confundidos por la urgencia de medianoche, obedecieron. A las 2 de la mañana, ambos hombres fueron notificados legalmente. Su plan había colapsado completamente. Cuando finalmente todo se calmó, Alejandro recordó a las dos personas que habían hecho posible todo esto. Fueron a la pequeña oficina administrativa donde Patricia y Matías habían estado esperando. Cuando Alejandro entró, ambos se pusieron de pie.
¿Funcionó?, preguntó Matías ansiosamente. Alejandro asintió con una sonrisa cansada. Funcionó. Martín está arrestado. La fusión está a salvo. Y todo es gracias a ustedes. Patricia sintió las lágrimas caer. ¿Y nosotros? ¿Vamos a tener problemas por estar donde no debíamos? Alejandro negó con la cabeza firmemente. No. Ustedes salvaron esta compañía. Salvaron empleos de cientos de personas. Salvaron mi legado. La única pregunta es ¿cómo puedo agradecerles adecuadamente? Matías habló antes de que su madre pudiera. No necesitamos agradecimientos especiales, solo queríamos hacer lo correcto. Alejandro se arrodilló para estar al nivel de los ojos de Matías. Tienes 11 años y tienes más integridad que ejecutivos de 40 con maestrías de universidades caras. Eso es extraordinario. Miró a Patricia. Y tú arriesgaste tu empleo, tu estabilidad, todo para reportar algo que fácilmente podrías haber ignorado. Patricia se encogió de hombros. No podía quedarme callada sabiendo que gente iba a salir lastimada. Alejandro se puso de pie. Mañana tengo una reunión de consejo para cerrar la fusión con TechVision. Va a proceder según lo planeado, y durante esa reunión voy a contar esta historia. Voy a contar cómo una cocinera y su hijo de 11 años salvaron una negociación de $1.200 millones. Patricia palideció. Señor, por favor, no. No queremos atención. Alejandro negó con la cabeza. No es sobre atención. Es sobre demostrar que el valor y la integridad existen en lugares que esta compañía no había estado mirando. El viernes llegó con un amanecer despejado. La reunión de consejo estaba programada para las 10 de la mañana. Ejecutivos de TechVision volarían desde Silicon Valley. El consejo directivo de Landis estaría presente. Era el día que definía el futuro de la compañía. Patricia no fue a trabajar esa mañana. Alejandro le había pedido que viniera más tarde, para algo especial. Matías tampoco fue a la escuela. Ambos esperaban en casa, nerviosos, sin saber exactamente qué esperar. A las 2 de la tarde recibieron una llamada. Era la asistente de Alejandro. El señor Landis solicita su presencia en el edificio. Por favor, vengan al piso 20. Patricia y Matías se vistieron con su mejor ropa, que no era mucho, pero era lo que tenían. Llegaron al edificio sintiéndose completamente fuera de lugar. El guardia de seguridad los reconoció esta vez. El señor Landis los está esperando. Pueden subir directo al piso 20. Cuando las puertas del elevador se abrieron en el piso ejecutivo, fueron recibidos por Carla Méndez. Gracias por venir, dijo con una sonrisa genuina. La reunión de consejo terminó hace una hora. La fusión está oficialmente cerrada y Alejandro quiere hablar con ustedes. Los guió por pasillos elegantes hasta una sala de conferencias grande.
Dentro, Alejandro estaba con varios otros ejecutivos que Patricia no reconocía. «Patricia, Matías», dijo Alejandro señalando sillas. «Por favor, siéntense». Ellos obedecieron nerviosamente. Alejandro se volvió hacia los otros ejecutivos. «Les presento a Patricia Mora, cocinera de nuestro turno nocturno de hace 12 años, y su hijo Matías, de 11 años. Ellos son las personas que salvaron esta fusión». Los ejecutivos miraron con sorpresa evidente. Alejandro continuó. Si no fuera por su valentía en reportar lo que escucharon, esta compañía estaría colapsando hoy. Uno de los ejecutivos de TechVision habló. Cuando Alejandro nos contó la historia esta mañana, honestamente pensé que estaba exagerando. Pero después vimos la evidencia. Un niño documentando una conspiración corporativa con precisión de profesional. Miró a Matías. «¿Cómo aprendiste a hacer eso?» Matías se encogió de hombros. «Leo muchos libros». «Me gusta entender cómo funcionan las cosas». Alejandro tomó un documento de la mesa. «Patricia, he estado revisando tu expediente. 12 años en la compañía. Evaluaciones consistentemente excelentes. 0 quejas. Y sin embargo, seguías en el mismo turno nocturno sin promociones». Patricia no sabía qué decir. «Yo solo hago mi trabajo, señor». Alejandro negó con la cabeza. «No, haces mucho más que eso». Y esta compañía no lo había reconocido apropiadamente. Deslizó el documento hacia ella. «Esto es una oferta formal. Quiero que supervises el nuevo departamento que estamos creando. Servicios de alimentación ejecutiva. Incluye aumento de salario significativo, beneficios completos, horarios diurnos y equipo propio». Patricia miraba el documento sin poder procesar las palabras. «No entiendo». Carla intervino. «Es una promoción, Patricia. Una que deberías haber recibido años atrás». Lágrimas corrían por el rostro de Patricia. «No sé qué decir». Alejandro sonrió. «Di que sí». Patricia miró a Matías, que asentía emocionado. «Sí», susurró. «Sí, acepto». Los ejecutivos aplaudieron. Alejandro después se volvió hacia Matías. «¿Y tú? Tengo algo diferente en mente». Sacó otro documento. «Es una beca completa para la Escuela Preparatoria Privada Institución Académica Landis. Incluye matrícula, libros, uniformes, todo». Matías miró el documento con ojos enormes. «¿Para mí?» Alejandro asintió. «Para ti». Un niño que a los 11 años tiene tu nivel de análisis crítico y coraje moral merece la mejor educación posible. Matías miró a su madre buscando permiso. Patricia lloraba abiertamente ahora. «¿Podemos aceptar esto?», preguntó Matías. Patricia rió entre lágrimas. «Creo que ya lo hicimos». Matías tomó el documento con manos temblorosas.
Uno de los ejecutivos de TechVision habló de nuevo. Sabes, en Silicon Valley hablamos mucho sobre disruption, sobre thinking outside the box, sobre encontrar valor en lugares inesperados. Pero esto es un ejemplo real. Ustedes dos interrumpieron el status quo de la manera más fundamental. Miró a Alejandro. Esta fusión no solo salvaste con tecnología o estrategia, la salvaste recordando que las personas importan, sin importar su título. Alejandro asintió. Y es una lección que esta compañía necesitaba aprender. Por demasiado tiempo hemos operado con jerarquías rígidas, donde ciertas personas son vistas y otras son invisibles. Eso termina ahora. Miró directamente a Patricia y Matías. Ustedes me enseñaron que el talento, la integridad, el coraje existen en todos los niveles. Solo tenemos que estar dispuestos a ver y escuchar. La reunión duró otra hora. Discutieron detalles de las nuevas posiciones, respondieron preguntas, explicaron cómo los cambios se implementarían. Cuando finalmente terminó, Patricia y Matías salieron del edificio sintiendo que habían entrado en una realidad diferente. ¿Realmente pasó esto?, preguntó Matías mientras caminaban. Patricia lo abrazó. Pasó, y lo hicimos juntos. Los meses siguientes trajeron cambios profundos. Patricia comenzó su nueva posición supervisando un equipo de 8 personas. Era aterrador al principio, pero Alejandro le asignó un mentor, un ejecutivo senior que la guió a través de la transición. Patricia descubrió que tenía talento natural para liderazgo. Trataba a su equipo con el respeto que ella siempre había anhelado. Y ellos respondían con lealtad y dedicación. Matías comenzó en la institución académica Landis. Los primeros días fueron difíciles. Los otros estudiantes venían de familias ricas, tenían recursos que él nunca había tenido. Pero Matías tenía algo que muchos de ellos no tenían: propósito claro y ética de trabajo férrea. Gradualmente se ganó el respeto de compañeros y profesores no por su origen, sino por su carácter. Alejandro también mantuvo su palabra sobre cambios en la cultura corporativa. Implementó programas de mentoría cruzada donde ejecutivos pasaban tiempo con empleados de todos los niveles. Creó canales de comunicación anónimos para reportar preocupaciones sin miedo a represalias. Y más importante, comenzó a promover desde dentro basado en mérito real, no solo en títulos o conexiones. Martín Solís fue a juicio 6 meses después. La evidencia era abrumadora. Fue sentenciado a 5 años de prisión por robo de secretos comerciales y conspiración. Rodrigo Vázquez y Julio Acosta enfrentaron demandas civiles masivas que esencialmente destruyeron sus carreras. La justicia fue servida, pero Alejandro no sentía satisfacción.
solo tristeza por lo que Martín pudo haber sido si hubiera elegido el camino correcto. 2 años después del incidente, Grupo Landis había integrado completamente TechVision. La fusión fue tan exitosa como Alejandro había proyectado. La compañía creció, se expandió a nuevos mercados, prosperó. Y en el corazón de esa prosperidad estaba una historia que se contaba a cada nuevo empleado. Cómo una cocinera y su hijo salvaron todo escuchando cuando otros no querían ser escuchados. Matías destacó en la preparatoria. Sus calificaciones eran impecables, pero lo que realmente lo distinguía era su carácter. Cuando vio que un compañero estaba siendo intimidado, intervino. Cuando notó que la cafetería desperdiciaba comida que podría ir a refugios, organizó un programa de donación. Cuando escuchó sobre injusticias, hablaba. Se había convertido en exactamente el tipo de persona que el mundo necesitaba. Patricia también floreció. Su departamento se convirtió en modelo de eficiencia y moral alta. Otros departamentos estudiaban sus métodos. Fue invitada a dar charlas sobre liderazgo, sobre cómo tratar a las personas con dignidad independientemente de su posición. Se convirtió en voz importante dentro de la compañía, consultada en decisiones que iban más allá de servicios de alimentación. Un día, 4 años después de aquella noche crucial, Alejandro llamó a Patricia a su oficina. Ella había estado allí muchas veces ahora, pero todavía sentía un poco de nerviosismo. Siéntate, dijo Alejandro, señalando la silla frente a su escritorio. Tengo una propuesta. Patricia se sentó. ¿Qué tipo de propuesta? Alejandro sonrió. Estoy creando un nuevo puesto en el Consejo Directivo, vicepresidente de Cultura Organizacional. Quiero que lo tomes. Patricia parpadeó. ¿Yo? ¿En el Consejo Directivo? Alejandro asintió. Tú entiendes mejor que nadie en esta compañía lo que significa ser invisible, lo que significa trabajar duro sin reconocimiento, y entiendes cómo cambiar esa cultura. Necesito tu perspectiva en el nivel más alto de toma de decisiones. Patricia sintió lágrimas familiares. 4 años atrás era cocinera nocturna que nadie veía. Ahora estaba siendo invitada al consejo directivo. ¿Y si no soy suficientemente calificada? Preguntó con inseguridad que no podía ocultar completamente. Alejandro se recostó en su silla. Patricia, salvaste esta compañía con coraje cuando ejecutivos con maestrías caras la estaban traicionando. Lideraste tu departamento a récords de satisfacción. Influenciaste cambios culturales en toda la organización. Estás más que calificada. Patricia respiró hondo. Entonces acepto. Alejandro sonrió. Sabía que lo harías. Mientras tanto, Matías se preparaba para aplicar a universidades.
A los 15 años ya tenía claridad sobre lo que quería estudiar: ética empresarial y sistemas organizacionales. Quería entender cómo crear compañías donde personas como su madre fueran vistas y valoradas desde el principio. Sus ensayos de aplicación contaban la historia de aquella noche, pero no como héroe. Los escribía como lecciones sobre escuchar, sobre actuar cuando es incómodo, sobre que el cambio real viene de reconocer valor en lugares inesperados. Las cartas de aceptación llegaron de 8 universidades de las 10 a las que aplicó. Matías eligió una con programa fuerte en estudios organizacionales y ética corporativa. Alejandro, que había sido mentor informal de Matías durante años, se ofreció a escribir cartas de recomendación. Una carta en particular resonaba. Conocí a Matías cuando tenía 11 años y demostró más coraje que adultos 3 veces su edad. Desde entonces lo he visto crecer en un joven de principios inquebrantables. El mundo de los negocios necesita personas como él. El día que Matías se graduó de preparatoria, Patricia estaba en primera fila llorando de orgullo. Junto a ella, Alejandro y Carla. Cuando Matías recibió su diploma y premio al estudiante de mayor impacto comunitario, el aplauso fue ensordecedor. En su discurso de despedida, Matías habló sobre escuchar voces que normalmente son silenciadas, sobre actuar cuando el silencio es más cómodo, sobre que el cambio real requiere valentía de reconocer que el sistema está roto. Hace 6 años, dijo mirando directamente a su madre, aprendí de la persona más valiente que conozco que hacer lo correcto a veces significa arriesgarlo todo. Aprendí que la invisibilidad no es falta de valor, es falta de disposición de otros para ver. Sus palabras resonaron en el auditorio lleno. Y aprendí que un niño de 11 años puede cambiar el curso de una corporación de $1.000 millones si tiene información correcta, coraje para hablar y adultos dispuestos a escuchar. Después de la ceremonia, Alejandro se acercó a Matías y Patricia. ¿Pueden venir conmigo un momento? Los guió a un área privada fuera del auditorio. Quiero mostrarles algo. Sacó su teléfono y abrió una foto. Era una placa en el lobby del edificio de Grupo Landis. La inscripción decía: en reconocimiento a Patricia Mora y Matías Mora, cuyo coraje y integridad salvaron esta compañía. Que su ejemplo nos recuerde siempre que el verdadero valor existe en todos los niveles. Patricia lloró al ver la foto. ¿Pusieron nuestros nombres en el lobby? Alejandro asintió. Pusimos su historia, porque cada empleado que entra a ese edificio necesita saber que aquí las personas importan, que escuchamos.
que el coraje es valorado sin importar de dónde viene. Matías sintió algo profundo moverse en su pecho. Su historia, la historia de su madre, ahora era parte permanente de algo más grande. Los años siguientes vieron a ambos continuar creciendo. Patricia se convirtió en una de las voces más respetadas del consejo directivo. Bajo su liderazgo, Grupo Landis implementó programas de desarrollo para empleados de todos los niveles, sistemas de promoción basados puramente en mérito, canales de comunicación que aseguraban que todas las voces fueran escuchadas. La compañía se convirtió en modelo de cultura organizacional positiva. Matías se graduó de universidad con honores. Su tesis sobre ética corporativa y responsabilidad organizacional fue publicada en revistas académicas. Dio charlas en conferencias sobre cómo crear sistemas donde el tipo de traición que casi destruyó Landis no pudiera pasar desapercibida. Su juventud y perspectiva única lo convirtieron en voz fresca en conversaciones sobre reforma corporativa. Cuando Alejandro cumplió 70 años, anunció su retiro. Había dirigido Grupo Landis durante 40 años, construyéndola desde startup hasta corporación de miles de millones. La pregunta de sucesión llenaba el aire. El consejo deliberó durante semanas. Finalmente, Alejandro hizo su recomendación. Carla Méndez. Ella había sido leal, competente y había demostrado el tipo de liderazgo que la compañía necesitaba. En su discurso de despedida, Alejandro contó muchas historias de sus 4 décadas, pero la que resonó más profundamente fue aquella noche de hace 8 años. Casi perdí todo por no ver lo que estaba frente a mí, dijo, por asumir que solo las personas en ciertos niveles tenían valor que aportar. Un niño de 11 años y su madre me enseñaron la lección más importante de mi carrera. El talento, la integridad, el coraje, no respetan jerarquías. Existen en todas partes. Solo tenemos que estar dispuestos a ver. Miró directamente a Patricia y Matías entre la audiencia. Patricia, Matías, salvaron más que una fusión. Salvaron mi perspectiva. Me recordaron por qué empecé esta compañía. Para crear algo que mejore vidas. Y ustedes me mostraron que eso empieza por valorar a cada persona, sin importar su título. El aplauso que siguió duró 5 minutos completos. Patricia y Matías se abrazaron llorando, abrumados por cuán lejos habían llegado. Matías tenía 23 años cuando Grupo Landis le ofreció un puesto, director de ética organizacional. Era un rol nuevo, creado específicamente para él.
Su responsabilidad: asegurar que la compañía mantuviera los valores que su intervención de niño había ayudado a establecer. Aceptó sabiendo que era regresar al lugar donde todo había comenzado, pero ahora con voz oficial y poder real de implementar cambio. Su primer día, Matías caminó por el lobby y vio la placa con su nombre y el de su madre. Sintió el peso de la responsabilidad, pero también el poder del propósito. Esta compañía casi había colapsado por traición desde dentro. Ahora era su trabajo asegurar que los sistemas estuvieran en lugar para que eso nunca pudiera repetirse. Subió al piso 20, a la oficina que ahora era suya, y comenzó a trabajar. Patricia, ahora en su segundo mandato en el consejo directivo, observaba a su hijo con orgullo que apenas podía contener. El niño que había escuchado conversaciones desde rejillas de ventilación ahora tenía oficina en el piso ejecutivo. La cocinera que había sido invisible durante 12 años ahora ayudaba a dirigir la compañía. El mundo había cambiado, o al menos su mundo había cambiado. 10 años después de aquella noche crucial, Grupo Landis era completamente diferente. No solo en tamaño o rentabilidad, aunque ambos habían crecido, era diferente en alma. Los empleados en todos los niveles reportaban sentirse escuchados, valorados, vistos. Las promociones venían basadas en mérito real. Los canales de reporte de preocupaciones funcionaban sin represalias, y la historia de cómo todo había comenzado se contaba a cada nueva generación de empleados como recordatorio de que el cambio viene cuando personas comunes hacen cosas extraordinarias. Matías, ahora de 30 años, dio una charla TED sobre su experiencia. Tenía 11 años cuando cambié el curso de una corporación de $1.000 millones, comenzó. No porque fuera especial, porque estaba dispuesto a escuchar, documentar y actuar cuando el silencio hubiera sido más cómodo. Su charla se volvió viral, vista por millones. Los comentarios decían cosas como, esto es lo que necesitamos en todas las compañías, y ¿por qué no todos los niños tienen esta valentía? Pero Matías sabía la verdad. No era valentía excepcional. Era circunstancia combinada con valores que su madre le había enseñado. Hacer lo correcto sin importar el costo personal. Y esa lección, más que cualquier título o posición, era lo que realmente había cambiado todo. Patricia se retiró a los 60, después de 26 años totales en Grupo Landis, 12 como cocinera invisible, 14 como líder reconocida. En su fiesta de despedida, ejecutivos de toda la industria vinieron a honrarla, porque su historia se había vuelto legendaria no solo en Landis, sino en el mundo corporativo completo.
Era símbolo de que el cambio real es posible cuando las organizaciones están dispuestas a ver valor en lugares inesperados. En su discurso final, Patricia dijo: "Cuando empecé aquí, era invisible. Solo manos que preparaban comida sin rostro ni nombre para quienes servía. Y estaba bien con eso porque necesitaba el trabajo". Hizo una pausa. "Pero mi hijo me enseñó que aceptar invisibilidad no es lo mismo que merecerla. Me enseñó que tengo voz". Y cuando usé esa voz, aunque temblaba de miedo, todo cambió. Miró a Matías, ahora director de operaciones éticas. A veces las personas más pequeñas tienen el coraje más grande. A veces los que menos poder tienen son los que más dispuestos están a arriesgarlo por hacer lo correcto. Y a veces, solo a veces, el mundo está listo para escuchar. El aplauso fue ensordecedor. Y cuando Patricia bajó del escenario, abrazó a su hijo, sabiendo que juntos habían cambiado no solo sus propias vidas, sino el curso de miles de otras. La historia de Patricia y Matías Mora se enseña ahora en escuelas de negocios. Se usa como caso de estudio sobre ética corporativa, sobre cultura organizacional, sobre el poder de dar voz a quienes normalmente son silenciados. Pero para ellos nunca fue sobre convertirse en caso de estudio. Fue sobre hacer lo correcto en el momento que importaba. Y ese momento, esa decisión de hablar, cuando quedarse callados hubiera sido más seguro, resonó a través de años y vidas, de maneras que nunca pudieron haber predicho. Porque cuando eliges ver a los invisibles, cuando eliges escuchar a los silenciados, cuando eliges actuar cuando la inacción es más cómoda, no solo cambias una situación, cambias el mundo, una vida a la vez. Esa es la verdadera historia de cómo el hijo de una cocinera escuchó un plan secreto y salvó una fusión de 1.000 millones. Pero más que eso, es la historia de cómo dos personas, sin poder formal, usaron el poder de la verdad, el coraje y la integridad para transformar no solo una compañía, sino la forma en que esa compañía veía valor humano. Y en algún lugar, en oficinas y cocinas y pasillos de servicio alrededor del mundo, hay otras personas invisibles esperando ser vistas, esperando que alguien escuche, esperando su oportunidad de demostrar que el talento no respeta jerarquías, solo espera ser reconocido. Porque al final, no son los títulos ni las posiciones los que cambian el mundo, son las personas con coraje de hacer lo correcto, sin importar cuán invisible el mundo las haya hecho. Y cuando esas personas encuentran su voz, cuando encuentran oídos dispuestos a escuchar, todo es posible.